nosotros somos una compañía apasionados por la innovación y el desarrollo científico. Desde su fundación en 1970 hemos brindado soluciones tecnológicas exclusivas, confiables, eficientes de compañías europeas para análisis químicos en la parte de laboratorio y en proceso. ¿Quién es Metrom? Metrom es uno de los fabricantes más confiables del mundo y líder en análisis de iones. Fue fundada en 1943 en Herisau, Suiza, y hasta el momento, hasta el día de hoy, tenemos aproximadamente presencia en 80 países a través de 37 filiales y distribuidores exclusivos como es Polco en Colombia, con la calidad suiza que nos caracteriza. Entonces, dando inicio al webinar, tendríamos este orden de ideas. Este es nuestro contenido. Vamos a tener una parte de la descripción de la técnica. Vamos a hablar de principios de medición y operación, familias de equipos que tendríamos con Metrom. Vamos a hacer un recuento de algunas normativas y estándares internacionales aplicables a diferentes campos, a diferentes contextos e industrias. Vamos a ver las aplicaciones más usuales y vamos a tener un espacio de preguntas. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden llegar a escribir en nuestro chat y al finalizar la charla vamos a leer algunas de ellas a medida que el tiempo nos lo permita. Vamos a hablar qué es cromatografía iónica. Es una técnica analítica que se basa en la separación de muestras iónicas en fase líquida, aprovechando las propiedades de carga. Nosotros con esa técnica podríamos llegar a hacer análisis cualitativos, que sería hacer una comparación de tiempos de retención mirando en una gráfica, o lo más importante es hacer un análisis cuantitativo. Entonces, ¿esto cómo se haría? A través de análisis de área bajo los picos del cromatograma, que es la representación gráfica. Entonces, lo que nosotros vamos a tener allí es, mediante una curva de calibración, vamos a poder determinar y cuantificar las diferentes especies iónicas que vamos a ver más adelante y podemos tener entonces esta información en tiempo real eh, de esa manera. Algunos usos serían en la parte farmacéutica, en la parte bioquímica, baños electrolíticos, pero las aplicaciones más importantes van a radicar en la parte de análisis de aguas y en alimentos, pero sin desconocer los demás sectores. Entonces nosotros la idea es gráficamente poder ver que nosotros podemos llegar a separar, es decir, tener unos picos en unos tiempos de retención que normalmente están expresados en minutos. Podemos llegar a hacer una identificación, como les decía, con muestras de referencia para saber a qué picos corresponde qué especie. Y podemos llegar a hacer una cuantificación que sería poder dar un número en una concentración, digamos, del orden de partes por millón hasta cierto porcentaje de las especies en cuestión. ¿Qué necesitamos para realizar la técnica? El método de separación en sí mismo. Necesitamos nuestra muestra. Esta muestra tiene que ser acuosa, que es una mezcla de analitos, y si no está en fase acuosa, nosotros deberíamos llevarlo a ello, por ejemplo, por medio de dilución o haciendo extracciones, pero esto es indispensable para nosotros poder hacer la separación, identificación y después cuantificación. Necesitamos una fase móvil o un eluyente. Como toda técnica cromatográfica, entonces esta fase móvil nos va a proporcionar contraiones, va a interactuar con la fase estacionaria que vamos a hablar más adelante, que es la que nos va a permitir la separación, y tendríamos diferentes tipos de fase móviles dependiendo de la aplicación. Si hablamos de aniones, normalmente nuestro eluyente estaría conformado por carbonato y bicarbonato de sodio en concentraciones milimolar. Y si tuviéramos cationes, que son esa carga positiva, necesitaríamos lo que son ácido nítrico, ácido dificolínico, ácido tartárico, etcétera, que sería pues como para dar a grosso modo, cuál serían esas diferencias principales entre la fase móvil entre, por ejemplo, aniones y cationes, que son las técnicas más utilizadas. Y tenemos la fase estacionaria, que en este caso es una columna de separación. Lo que buscamos con una columna de separación es buscar selectividad, que es poder llegar a tener una separación buena entre especies y en la mayor cantidad posible. Y en capacidad es en temas de diferentes tamaños, diámetros, para poder tener diferentes tiempos de retención, para poder
tener resultados idóneos o con la mayor cantidad de especies que se necesiten en las aplicaciones. Tenemos diferentes columnas, ahí existe una columna para cada aplicación y esta composición interna de la columna va a variar, es bastante amplia, pero normalmente está conformado por una resina, un espaciador y un grupo funcional, que lo que nos va a permitir entonces, tenemos diferentes mecanismos de separación, pues dependerá mucho de la aplicación. Los materiales, por ejemplo, son una mezcla, entonces una resina polimérica como la que ustedes están viendo en la presentación. Ahora, en este breve les voy a mostrar un pequeño video de cómo sería esa interacción entre nuestra muestra con la columna al pasar pues por medio con el eluyente, con ayuda del eluyente. Si tuviéramos una fuerte interacción, el movimiento se torna lento o largos tiempos de retención. Si tuviéramos una interacción mediana, pues es relativamente más rápida que la interacción fuerte. En una interacción débil es la primera anión que va a salir. Por ejemplo, les vamos a mostrar. Este sería visualmente cómo serían las diferencias entre retención en cada una de estas interacciones que tendría nuestro analito con la columna. Y finalmente, nosotros vamos a tener una representación gráfica que se conoce como cromatograma. Un cromatograma es ya les dije, una representación gráfica donde el eje Y tendríamos la señal del detector. En este ejemplo estamos visualizando un detector de conductividad y en el eje de las X estamos hablando de un tiempo de retención en minutos. Este es un ejemplo de una columna bastante poderosa que podría llegar a tener diferentes tipos de aniones y otras especies intermedias por medio de un gradiente, que es esa línea roja que ustedes ven que es como tipo escala. Normalmente, una determinación en tema de tiempos no tiene que llegar a durar 50 minutos. Podemos tener diferentes configuraciones para tener nuestras especies principales en un tiempo más reducido. Eso lo veremos más adelante. Solamente para hacer la acotación en cuanto a esta imagen que tienen enfrente. Adicional a lo que les mencioné, tenemos un componente adicional bien interesante para el análisis de aniones, que son estas cargas negativas que no han visto de pronto en otras técnicas cromatográficas, que es la supresión. En nuestro contexto, nosotros podríamos tener una supresión química que tiene el único objetivo de reducir este ruido de fondo y aumentar la señal en el detector que vamos a tener de las especies separadas. Y si a eso le combinamos una supresión de CO2, nuestra línea base va a ser mucho más baja. La combinación de estas dos técnicas de supresión química con la de CO2 se conoce como supresión secuencial y estos los van a tener algunos de nuestros modelos para permitir cuantificación de aniones desde el orden desde los ppbs en adelante. Les voy a mostrar un pequeño video de cómo sería un sistema de supresión química, enfocándonos en la parte de supresión química, con nuestro representado Metrom. Tendríamos entonces un rotor que consta de tres cámaras idénticas con tres posiciones, en donde la primera compartimiento, la primera cámara, se realizaría la supresión química. Luego vamos a hacer un poquito más de zoom en cada uno de ellos. La segunda posición o la segunda cámara, hay una regeneración. En este caso se trabajaría en contracorriente. Ya les voy a mostrar qué. Y en la tercera posición es una cámara de lavado. Entonces, este lecho empacado con estos tres compartimientos idénticos va a estar rotando con cierta frecuencia en nuestro sistema para garantizar que esta supresión química de aniones siempre esté disponible para el funcionamiento. Entonces, haciendo un poco más de énfasis en la primera cámara, lo que nosotros vamos a tener es que tenemos un lecho empacado que en su interior tiene estos iones H+. A medida que nuestra muestra cuando está pasando por este compartimiento, después de haber sido separados por la columna de separación, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a sustituir los iones sodio del carbonato y bicarbonato de sodio que utilizamos como eluyente para sustituirlos por iones H+. Entonces, a medida que avanza esto, se van sustituyendo sodio por H+.
Entonces, en la siguiente posición, nosotros tendríamos el compartimiento de regeneración. Entonces, ¿qué sucede? A medida que nosotros estamos haciendo este intercambio, se van acabando los espacios disponibles para hacer la supresión química. Entonces, lo que nosotros haríamos es que en contracorriente vamos a utilizar o a trabajar ácido sulfúrico 100 milimolar con el objetivo de nuevamente desprender los iones sodio y dejar disponibles iones H+ para la supresión. Sin embargo, a medida que ustedes están viendo este video, va cambiando el fondo. ¿Qué sucede? Se está cambiando el pH de esta cámara, de este compartimiento, porque se está, utilizando entonces un ácido. Es por esto que necesitamos una tercera cámara, que es la cámara de lavado. Nosotros en este compartimiento lo que haríamos es que al sistema le pasamos, tenemos dos opciones, de pasarle agua tipo 1 para que quede lavado disponible, o podríamos utilizar una técnica o tecnología patentada por Metron que se llama Stream, que utilizamos lo que sale el detector, lava este sistema y no estaríamos utilizando otro reactivo, tendríamos otro desecho. Y básicamente así funciona este sistema. Entonces, bueno, esquemáticamente, estos principios de medición nosotros tendríamos nuestra muestra que estaría preparada, tendríamos el eluyente que tiene una preparación y podemos poner o no una desgasificación del eluyente. Tenemos un sistema de inyección que puede ser de gradiente o isocrática y tendríamos la supresión que puede ser química, secuencial, que sería junto con la del CO2, o podríamos tener sistemas que no tienen supresión por la aplicación o por algún tipo de motivo que también se puede llegar a explicar al finalizar esta charla. Tendríamos finalmente un sistema de detección, como lo vemos acá. Entonces, esquemáticamente, nosotros tenemos una botella donde está el eluyente. Este eluyente puede o no ser desgasificado y estaría movido siempre por una bomba de alta presión que tiene dos pistones moviéndose en todo el tiempo para llevar nuestro eluyente a todo el sistema. Si nosotros quisiéramos hacer una determinación, nosotros podríamos tener o no un automuestreador. En caso de inyección manual, estaríamos trabajando con una jeringa y un filtro de jeringa de 0.45 micras, donde ingresaría a este compartimiento de esta válvula de 6 vías que ustedes ven acá, llenaría un bucle o un loop de muestra y el desecho, digamos el exceso, va a ir a un desecho. ¿Cuánto sería la cantidad de muestra que estaríamos analizando en una determinación típica con cromatografía iónica? Estaríamos hablando de entre 10, 20, 100 microlitros. Entonces es una cantidad muy pequeña. Lo que nosotros sugerimos o lo que haría el sistema normalmente es que se garantizaría un volumen mínimo de inyección para garantizar que toda la muestra quede en el bucle y que no hayan burbujas antes de pasar de la posición llenado a inyectar de la válvula de 6 vías. Una vez haces ese switch, va a pasar entonces a una precolumna, una columna de separación. Entonces, si estamos hablando de aniones, iría a un supresor químico de aniones, puede ir a un supresor de CO2 y luego iría al detector. Hablo mucho de la supresión química enfocada en aniones, es porque es su mayor foco. ¿Podríamos tener un supresor químico de cationes? La respuesta es sí, con el objetivo de mejorar un poco la sensibilidad. Sin embargo, para cationes no es tan estricto el uso de un supresor, puesto que la señal que vamos a tener en el detector es lo suficientemente fuerte para no tener que requerir de un impulso o una mejora adicional. Existen casos en el tema de sensibilidad, pero no es lo común. Entonces, en caso de hacer cationes, entonces recordemos que nuestro eluyente sería ácido nítrico con ácido dipicolínico y lo que tendríamos es que lo que sale de la columna iría directamente al detector. Sigue siendo un detector de conductividad. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de casos. ¿Cuáles serían lo que nosotros tendríamos que ponerle especial atención para operar correctamente cromatografía iónica? Es este preparo de la muestra. Es muy importante que esté en fase acuosa y que por ningún motivo se inyecte la muestra sin un filtro antes en el sistema, porque cualquier partícula, por pequeña que sea o por minúscula que parezca, pudiera llegar a generar obstrucciones
en las mangueras de nuestro sistema que tienen diámetros muy pequeños, más o menos de 2 o de 4 milímetros. Entonces es muy importante que sí o sí pase por un sistema de filtración bastante eficiente. Tenemos la preparación del eluyente, tenemos diferentes columnas, tendríamos o no la parte del supresor y los detectores. Entonces, es muy interesante que ustedes conozcan que al día de hoy existe la posibilidad de nosotros automatizar el proceso. Este sería como el estado ideal y no tiene que ser, digamos, una característica principal del proceso, pero les va a facilitar mucho la operatividad. Podríamos tener la eliminación de sólidos e impurezas por medio de un sistema de ultrafiltración en línea con el cambiador de muestra, que sería que el sistema automáticamente pase en nuestro sistema por un filtro de 0.2 micras y que se hiciera el análisis. Podríamos tener diálisis en línea, que consistiría en una mejora de la ultrafiltración y sería para estas muestras difíciles o que tienen material oleoso o una carga orgánica bastante alta, sería recomendable que utilizaran diálisis con el cambiador de muestra. Tendríamos eliminación de matriz no cargada de neutralización, que normalmente no es en el contexto de Colombia, sino que se utiliza muchísimo más para análisis de aguas en plantas nucleares. Tendríamos la forma de la preparación de las muestras no acuosas, entonces serían casos, por ejemplo, en el sector petroquímico, tendríamos análisis de AOX en coque o en derivados del petróleo. Entonces, para este tipo de sistemas donde no podemos hacer una inyección directa a nuestro cromatógrafo iónico, tenemos forma de prepararlo. ¿Y cómo sería? Una de ellas sería la cromatografía iónica de combustión. ¿Qué es este sistema? Nosotros pasaríamos nuestra muestra sólida o muy viscosa por medio de un horno de combustión, luego se pasaría a un sistema de absorción de lo que llegó de la combustión y luego se inyectaría el cromatógrafo iónico. Pasaría lo mismo, por ejemplo, para aerosoles o partículas, em, o pues si se tiene que hacer un tema de extracción previo. Y finalmente, se pudiera llegar a pensar inclusive en automatizar el tema de la precisión y volumen, por ejemplo, hacer diluciones en línea o preconcentración en línea o calibración en línea. ¿A qué voy? Este tipo de sistemas de precisión sería para evitar reprocesos. Es, por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra que se sale de nuestra curva de calibración, nosotros podemos llegar a hacer una dilución en ese mismo momento para acomodarlo dentro de la curva y que el sistema no tenga que extrapolar, porque no es deseado. Aquí voy a hacer un paréntesis y es muy importante en el tema de cuantificación, nosotros preparar una curva de calibración acorde. Garantizar una linealidad en todo el rango, desde bajas concentraciones hasta altas concentraciones, a veces puede ser retador. Es por eso que nosotros recomendamos, desde la experiencia, hacer dos curvas de calibración diferentes. De bajas concentraciones, en un rango, eh, digamos, de trabajo, y una curva de calibración en altas concentraciones, para que ustedes no tengan que esperar una linealidad completa. Estas curvas uno las puede llegar a guardar e importar en la medida que se necesiten para hacer análisis cuantitativos. Entonces es bien importante. Y algo adicional es este sistema, digamos, voy a poner un ejemplo enfocado en aniones. Ustedes podrían preparar un cóctel de estándares con diferentes concentraciones en el mismo balón, conocidas, inyectarla al sistema y esta información la va a tener en cuenta entonces el equipo para hacer la curva. Entonces sería, por ejemplo, empezar con generalizando una parte por millón de especies como lo son fluoruro, cloruro, nitrito, nitrato, sulfato y fosfato, inyectar, luego pasar a un patrón de 5 partes por millón de las mismas especies, luego otras de 10, otra de 15, por ejemplo, otra de 20. Y lo que haría el equipo es que nosotros les vamos a decir, en este rango, en este tiempo de retención, esta especie tiene esta concentración y así él va a poder llegar a tomar altura y área de ese pico para poder darnos una curva de calibración con su ajuste, con su coeficiente de correlación y demás, para poder cuantificar. Entonces así sería la parte cuantitativa del cromatógrafo iónico. Siguiendo y retomando, hablando de la columna, nosotros tendríamos muchísima flexibilidad porque tenemos diferentes materiales, diferentes selectividades, capacidades, dimensiones
y mecanismo de trabajo. Por ejemplo, el intercambio iónico, que es el más usual para aniones y cationes, exclusión iónica, por ejemplo, para ácidos orgánicos, y par iónico, que sería pues para casos bastante puntuales que podríamos analizar ya detalladamente pues con cada caso que se presente. Y finalmente, hablando en el tema de los detectores, el que más les he mencionado es el detector de conductividad. Sin embargo, tendríamos otros detectores que podemos acoplar, como lo es el amperométrico, que vamos a ver más adelante, y el UV-Vis. Y podemos acoplar la cromatografía iónica a otros sistemas, como la parte de titulación, voltamperometría, un ICP, entre otras. ¿Cómo funcionaría entonces la parte de conductividad? Nosotros tendríamos dos arreglos donde va a pasar nuestra muestra, y acá nosotros vamos a medir la señal en microsiemens por centímetro. Entonces, está enfocado mucho en la detección de aniones y cationes, como los elementos que estamos viendo en la tabla periódica. Entonces, esta señal, a medida que está pasando nuestra especie, se va leyendo, se está traduciendo en forma de picos, y esto es lo que nosotros utilizaríamos para cuantificar. En el tema del detector UV-Vis, nosotros lo que vamos a medir es la transmitancia de la luz ultravioleta o visible. Hay algunas aplicaciones con número de onda, perdón, con longitud de onda aquí definidos, que podríamos llegar a revisar. Normalmente, lo que hacemos con este tipo de detector es un apoyo a un detector de conductividad. El caso más típico y particular es análisis de algunos aniones en aguas de mar, que cuando nosotros hacemos una dilución se pueden llegar a perder, como es el caso de nitrato o el nitrito. Y en cuanto al detector amperométrico, se trata de una celda electroquímica donde nosotros tenemos un electrodo de trabajo, que es el que está acá arriba, que puede ser de diferente material, que pueden ser oro, platino, plata, carbón vítreo. Tenemos un electrodo de referencia que normalmente es plata, cloruro de plata o paladio, y tenemos un contraelectrodo de acero inoxidable, donde nosotros vamos a medir entonces una señal dada en unidades de corriente. Como para tener una tabla resumen y recapitular, estas serían las especies que nosotros pudiéramos llegar a tener en los diferentes detectores. Conductividad, entonces, cationes y aniones, que es lo más común. Podemos hacer oxialuros, acetatos, aminas, perdón, de bajo peso molecular. En la parte amperométrica está muy enfocado en la azúcares, cationes, aminas, sustancias orgánicas como fenoles, catecolaminas, vitaminas. Podríamos hacerlo por esta técnica. Y en UV-Vis podríamos tener compuestos halogenados, sustancias orgánicas, o que tengan algún tipo de comportamiento en el espectro ultravioleta y visible. El tema de metales de transición en bajas concentraciones es posible hacerlo. Sin embargo, no vamos a llegar a tener, no podemos llegar a cuantificar en el orden de partes por trillón, por ejemplo. Estaríamos hablando de concentraciones bajas en el orden de ppm. Familia de equipos que tendríamos con Metron. Dependiendo de la aplicación, la necesidad, la versatilidad, la automatización, todo ese tipo de alcance, pues tendríamos diferentes productos para atender a esas necesidades. Podríamos empezar, por ejemplo, en análisis de rutina con un cromatógrafo iónico llamado EcoIC, al que le podemos poner un detector de conductividad, la columna, y podemos hacer tranquilamente aniones y cationes, pero con una automatización de 36 posiciones y ultrafiltración en línea. El tema es, tenemos un solo canal, entonces si quisiéramos hacer cambiar de aniones a cationes, tendríamos que desmontar el setup o el arreglo de aniones, pasar una etapa de limpieza y luego montar el otro eluyente con su columna para cambiar de técnica. Con respecto a, bueno, este EcoIC solamente trabajaría con el detector de conductividad. Tendremos un equipo gama media bastante versátil y querido por muchos, y es que es un equipo versátil que tiene horno para columna, supresión secuencial, es decir, que también tenemos la supresión de CO2 y desgasificador diluyente, que nos permitiría límites de detección mucho más bajos que el EcoIC, y es mucho más versátil en cuanto a los detectores.
Además del de conductividad, podríamos trabajar con el amperométrico y UV-Vis, podríamos tener opciones de automatización más robustas y tener, por ejemplo, sistemas de diálisis en línea que serían mucho más provechosos para matrices difíciles. Entonces, bien versátil. Y finalmente tenemos el equipo gama más alta que tiene el fabricante, que es el 940 IC Professional, que podríamos tener diferentes arreglos. Podríamos tener un cromatógrafo iónico pues, de un canal, o podemos tener sistemas como el que están viendo en la fotografía, que básicamente es tener hasta, en este momento, dos canales de medición para poner dos columnas con dos detectores independientes, o pudiera llegar a crecer hasta cuatro. La automatización es completa, tendríamos cambiadores de hasta 148 posiciones, eluyente en línea, dilución en línea, todo sería bastante automatizado y mucho más versátil y robusto. Tendría mucho menor impacto en el tema del tamaño este sistema con dos canales que dos 930, por ejemplo, solo como para hacerse una idea. Esta parte, enfocada en las normas y estándares, hago una recapitulación de las normativas que existen actualmente en diferentes matrices, ISO, ASTM, em, farmacopeas, algunas farmacopeas, pero la idea es que ustedes se lleven, digamos, como la información bastante importante para ustedes en diferentes análisis. Entonces no nos vamos a enfocar mucho en ello, solamente les vamos a decir que en la parte de ISO o EINE podemos tener normas enfocadas a la calidad del agua, a emisiones en fuentes estacionarias. Podemos tener lo que son aniones, lo que pues son cationes, como los que ustedes están viendo acá, litio, sodio, amonio, potasio, magnesio, manganeso, calcio, estroncio, bario. Podríamos tener análisis en aires, tendríamos en la parte de atmósferas también algunas aplicaciones asociadas con cromatografía iónica. Análisis en suelos, para específicamente, por ejemplo, cromo hexavalente, podríamos llegar a hacerlo por medio de un detector UV-Vis. En la parte de pulpas, papeles, plantas nucleares, inclusive en café, podríamos llegar a hacer análisis de contenido de carbohidratos. Entonces, esta es una aplicación bastante interesante que tiene normativa vigente y asociada. Enfocando en las EN, tenemos análisis en fertilizantes, en aguas, en suelos, en alimentos, que puede inclusive compartir aplicación con lo que son los HPLC tradicionales, pues también tenemos cabida nosotros con cromatografía iónica. ASTMs, desde las normas más generales, que son las primeras dos, hasta ya enfocadas en diferentes matrices como agua o aguas residuales, aguas ultrapuras, bueno, en otro tipo de aplicaciones más enfocados en la parte, por ejemplo, atmosférica, en aires, en combustibles. Acá lo utilizan mucho estas empresas en la cromatografía iónica de combustión que les mencionaba inicialmente. Y tenemos muchísimas otras aplicaciones. La idea es que ustedes sepan que existe, que hay normativa asociada a esta técnica para que se familiaricen un poco. La que nosotros más hemos escuchado es la de Estados Unidos, la Environmental Protection Agency, la EPA. Entonces tenemos aplicación con cromatografía iónica en diferentes matrices, más que todo enfocado en la parte de aguas, en solid waste también. Hay otras en diferentes aplicaciones. Y antes de pasar a la farmacopea, en la parte farmacéutica, nosotros también tendríamos cabida en lo que es el Standard Methods de agua, en el capítulo 41.10, si no estoy mal. Ahí tendríamos aplicación de aniones por cromatografía iónica, que es la más referenciada en el entorno colombiano. Tenemos farmacopeas, ya aquí pasando en la parte farmacéutica, con diferentes aplicaciones e inclusive hay una determinación de óxido de zinc por medio de cromatografía iónica. Vamos a ver algunas aplicaciones bastante particulares, em, donde nosotros tendríamos desde el análisis de aguas y medio ambiente, aniones estándar como lo son fluoruro, cloruro, nitrito, bromuro, nitrato, sulfato, fosfato,
Esto que ustedes van a ver en la parte de arriba es el nombre de la columna y además del nombre tenemos una numeración que es 154. 150 es la longitud en milímetros de la columna, 4 es el diámetro en milímetros de esta. Tenemos en la parte de abajo el eluyente que se utilizó en este caso con esta columna, que fue hidróxido de sodio y carbonato de sodio. Estas son las concentraciones, 0.75 y 7.5 milimolar. La temperatura de la columna fue a 45 grados y este es el flujo de 0.8 mililitros por minuto con un bucle, con una loop de muestra de 20 microlitros, teniendo una representación gráfica como la que están viendo acá. Un tiempo de análisis aproximadamente unos 25 minutos, picos muy bien definidos y pues la concentración en partes por millón. También tenemos entonces para cumplir lo que es la EPA 300.1, está la A y la B. Esta sería es la más genérica y estándar que tendríamos, columnas largas para fluoruro, clorito, bromato, cloruro, nitrito, bromuro, clorato, DCA, nitrato, fosfato y sulfato, con ultrafiltración. Entonces podemos ver como la diferenciación entre cada uno de los picos y los límites de detección que son muy bajos en partes por millón. Entonces es bien interesante pues como analizar, es que los picos son más bien pequeños y pues la verdad es que sí, dada la concentración que se está esperando. Miren que igual la línea base es bien baja y se utilizó la supresión secuencial. Podemos hacer bromatos, esto sería entonces, a diferencia de las primeras dos, este sería con un detector UV a 352 nanómetros, donde se hizo un análisis de agua potable y con un fortificado de una ppb para que pudiéramos mirar pues la diferencia en el tema del pico y ubicarlo correctamente. Podríamos llegar a hacer análisis de cianuros y sulfuros utilizando el detector amperométrico. Estamos hablando de que podríamos llegar a cuantificar en el orden de ppb lo que es sulfuro y cianuro en la misma corrida. Y aquí les dicen cuál fue el eluyente, con la concentración, el flujo, el volumen de la muestra, y que estamos hablando de que utilizamos un electrodo de trabajo de plata. Podríamos tener entonces para aguas de mar lo que es nitrito y nitrato en ppbs, y lo que es bien interesante y particular es porque si nosotros hiciéramos una dilución bastante fuerte de nuestra muestra de agua de mar, estos picos seguramente no van a ser identificados ni cuantificados por cromatografía iónica tradicional. Entonces, este sería un apoyo al detector de conductividad. Podemos hacer análisis de cationes, lo que es litio, sodio, amonio, potasio, calcio y magnesio, del orden de ppbs, y fíjense bastante bien que utilizamos lo que es ácido nítrico y ácido picolínico en estas concentraciones, con este flujo, y el bucle fue más bien pequeño de 10 microlitros. Entonces, miren también la escala. Estamos hablando de que ya como cambiamos de diluyente, no vamos a empezar casi desde 1 o 0 microsiemens por centímetro, sino que cambia la visualización y el sentido. Entonces, para que lo noten también. Tenemos unas cationes específicamente enfocado en un aciso, donde incluimos lo que es manganeso, estroncio y bario, en el orden del ppm, y aquí pues estaría visualizado. Agua de río, no me voy a detener mucho en esto. Cationes en el agua del lago, aniones en sitio de eliminación de aguas residuales. Aquí es bien importante porque estas concentraciones pueden ser bastante más altas que las que hemos visto anteriormente. Cationes en agua residual en producción de pesticidas. Aquí es bien importante porque estamos, además de los cationes tradicionales, estamos viendo otras especies intermedias que son de interés en este sector. Entonces, para poner especial atención. Podemos utilizar la técnica de amperométrica para hacer el análisis de fenoles en aguas, utilizando, en este caso, un electrodo de trabajo de glass y carbón. Y el bucle de muestra tiende a ser muchísimo mayor. Bueno, en plantas nucleares voy a pasarlo un poco. En la industria petrolera, pues podríamos llegar a hacer análisis en estas aguas que se utilizan, eh, y en la parte de aniones y cationes, ácidos orgánicos en combustibles, es bien interesante, en ppms,
halógenos y azufres en combustibles, está cogiendo bastante mayor interés. Y por ejemplo, en antibióticos, en la parte farmacéutica, podemos hacer análisis de gentamicinas por medio de una cromatografía iónica pulsada con el detector amperométrico. Y aquí les dan la información de cómo se haría. Y son especies bastante muchísimo más complejas. Aniones en cerveza, yodo, perclorato y tiocianato en leche. Entonces, lo que nosotros queremos que ustedes visualicen acá es la cantidad de aplicación y tan variada que existen diferentes industrias, por ejemplo, en este caso estamos viendo aminas en vino, que nosotros pudiéramos tener con el cromatógrafo iónico más allá de simples análisis en agua. En jugos también podemos tener ácidos orgánicos y queremos entonces hacer un resumen de lo que tenemos. La cromatografía iónica es una técnica avanzada, fácil de implementar, fácil de usar, es te presenta un ahorro y seguridad porque a diferencia de las técnicas tradicionales, en algunos casos tienes que hacerlos por técnicas primarias diferentes, como lo es un espectrofotómetro, un titulador potenciométrico y un ion selectivo. Entonces, todas estas análisis se pueden llegar a condensar en un solo equipo y te vas a ahorrar lo que son consumibles, más que todo en reactivos, en el tiempo de las personas haciendo estos análisis, en el tema de garantizar una reproducibilidad. Entonces, es bastante más interesante condensar esta tecnología que abarca muchísimas más especies en una sola corrida que en diferentes equipos individuales. Se puede llegar a automatizar muy fácilmente, se generan reportes personalizados. Este equipo se maneja por medio de un software que se llama MagicNet. El software les va a permitir reprocesar la información sin tener que volver a hacer la cortes en PDF, garantizar una trazabilidad, cumplir lo que es FR 21 parte 11, que es el tema de firmas electrónicas y audit trail. Entonces, todo esto lo pueden tener con el equipo. Entonces, más allá de la cantidad de especies y parámetros que vimos en esta charla. Existen unos enlaces que nosotros les recomendamos a los interesados para que ustedes puedan ver cuál es la frecuencia del mantenimiento, cuáles son los consumibles, cómo lo puede llegar a ser el usuario, cada cuánto tiempo se tiene que cambiar y una serie de preguntas frecuentes. En este par de enlaces, desde la página de Metrom, nosotros pudiéramos llegar a visualizarlo. Me voy a tomar el atrevimiento de dejar de presentarles mi pantalla para pasar brevemente a la página web para que ustedes lo visualicen. Entonces serían que visitar la página web que ustedes tienen enfrente y revisar entonces el tema de cómo sería un cambio de un filtro en línea. Entonces se les dice, hay un pequeño video de cómo el usuario lo puede llegar a hacer y la periodicidad y pues mirar qué es lo que se está haciendo en la limpieza. Todo esto se les podría llegar a explicar con el equipo, además de las preguntas frecuentes, con el tema de conexiones, con la producción de diluyentes, con las bombas, con sistemas auxiliares de dosificación, con la columna, etcétera. Toda esta información está contenida acá. Entonces, para recapitular, pues les doy las gracias. Si tienen preguntas, los escuchamos en este espacio que tenemos de más o menos 15 minuticos. Les dejo los datos de contacto por si alguna de sus inquietudes no puede llegar a ser resuelta durante este seminario web y les agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Felipe, por tu intervención. Entonces vamos a revisar las preguntas. ¿Qué tanto gasto de disolvente tiene la técnica? Listo. Muy interesante la pregunta. Vamos a retomar y voy a poner, por ejemplo, el ejemplo más típico que es aniones. Nosotros para aniones necesitaríamos preparar carbonato y bicarbonato de sodio 3.2 milimolar y 1 milimolar respectivamente de estas especies en agua tipo 1. Estos reactivos, estos carbonato y bicarbonato de sodio, son sólidos que no son como difíciles de consecución. Necesitas sí prepararlo en agua tipo 1, siempre, todo, porque si nosotros ingresamos a nuestra línea base aniones indeseados, pues vamos a tener una medición errónea. Entonces, eso en cuanto al eluyente.
Vamos a tener entonces, como estamos hablando de aniones, el ácido sulfúrico 100 milimolar que utilizaríamos como contracorriente para regenerar el rotor o el supresor químico que tiene 10 años de garantía, que se me pasó a decirles. Entonces, pues tenemos 100 milimolar de ácido sulfúrico. En tema de consumos, en una determinación tradicional estamos trabajando con flujos de 0,7 mililitros por minuto del eluyente y 0,5 mililitros por minuto de la solución de regeneración. En términos generales, esto es muy poco, ese es un volumen muy pequeño que se necesitaría para hacer el análisis. Digamos que ustedes hagan un análisis mientras se estabiliza el sistema que se opera por primera vez, pueden pasar media hora, más una determinación que dure unos 15 a 20 minutos, entonces ya te puedes hacer una idea en tema de consumos. Normalmente, la botella que trae el eluyente del equipo es de 2 litros y la de regeneración es de 1 litro. Entonces tienes solución para bastante tiempo. La recomendación sería que, a pesar de que tienes grandes volúmenes para contener el eluyente y el sistema de regeneración, es que no lo dejes mucho en el tiempo, porque se puede llegar a ganar algas, microorganismos, y esto no es deseado porque puede llegar a contaminar el resto del sistema y se puede dañar. Pero entonces con esto yo creo que ya te puedes hacer una idea. De las últimas aplicaciones, dices que no hay que hacer tratamiento de la muestra, por ejemplo, en combustibles. Bueno, en combustibles no es que no se tengan que hacer un pretratamiento. La verdad es, se puede llegar a hacer un preacondicionamiento, se puede hacer una dilución o dependiendo de la matriz, tendríamos que entonces hacer la combustión, absorción y luego inyección al sistema. Entonces, lo que nosotros podríamos llegar a revisar ya con el asesoramiento comercial, técnico comercial que nos caracteriza, sería validar la matriz, la especie de interés y recomendarte el mejor procedimiento para hacer la separación y cuantificación. Entonces, hay que tener bastante atención en esto. Por ejemplo, inclusive en aguas de proceso o industriales que tienen una alta carga de iones, nosotros recomendamos a los usuarios hacer una dilución previa de la muestra. ¿Qué pasa con esta dilución? Nosotros hacemos la dilución previa en agua tipo 1, inyectamos y al software le damos este factor de dilución para que nos pueda cuantificar acertadamente. Entonces, cada aplicación es un caso y podríamos revisar como en detalle de cuál sería el mejor procedimiento para evitar dañar al equipo y tener una cuantificación correcta. Gracias, Juan. Otra pregunta es, ¿el supresor de aniones necesita un consumible o es electroquímico? Dame 3 segundos y ya te respondo esa pregunta. Yo lo busco de pronto acá viéndolo más en vivo y en directo. Bueno, dejémoslo en la imagen. Hay una particularidad con Metrom y es que estamos trabajando en un supresor químico, no electrolítico. ¿Esto qué quiere decir? Metrom es el único proveedor en el mercado que te ofrece 10 años de garantía en el supresor químico de aniones por el funcionamiento patentado, por la forma en el que lo vimos operar. Entonces, a diferencia de otros proveedores que utilizan supresión química pero electrolítica, este cartucho se va agotando y se tiene que cambiar cada 6 meses, cada año, y tiende a ser un consumible del equipo. Con Metrom no es el caso. Nosotros podemos usar este supresor, pues tenemos 10 años de garantía y tenemos libertad en utilizar diferentes eluyentes que no lo van a deteriorar en el tiempo. Entonces, esta es una gran ventaja y muy buena la acotación. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas en el chat. Agradecemos su Yo participación. Bueno, dime. sí quería hacer la última acotación, es Metrom, como siempre les mencionaba, es una compañía suiza de los pocos que ofrecen 3 años de garantía por defectos de fabricación en sus equipos y tienes el soporte de un distribuidor exclusivo como lo somos nosotros para el tema de la instalación, capacitación, calificación, disponibilidad de partes. Entonces es
es una cosa que me gustaría pues como aquí que acotar adicionalmente. Y gracias, Carla. Gracias, Juan Felipe. Polco les agradece por su participación en este webinar. La grabación de esta será enviada al correo electrónico con el cual se registraron y pueden visitar también nuestra página web donde encontrarán nuestras soluciones. Feliz día para todos.